Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. 25 años. Es que se dice pronto, ¿eh? Un cuarto de siglo para negociar un acuerdo comercial. Es casi una vida entera, sí. Y después de todo ese tiempo, el 9 de enero, por fin, parece que había fumata blanca entre la Unión Europea y Mercosur. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero claro, la tinta del acuerdo, como quien dice, ni se había secado y ya teníamos la tormenta política montada. Es que la aprobación fue de infarto. Francia se oponía con todo, con uñas y dientes. Y todo pendía de un hilo hasta que, en el último minuto, Italia cambió de opinión. Un cambio de voto que lo cambió todo. Totalmente. Dio luz verde y destapó una fractura enorme dentro de la propia Europa. Pues justo esa fractura es lo que vamos a analizar hoy. Porque tenemos sobre la mesa un montón de material que nos cuenta dos historias, que son completamente opuestas. Por un lado está la historia de los despachos de Bruselas, la visión macro, ¿no? La que vende este acuerdo como un paso de gigante hacia la autonomía estratégica de Europa. Y por el otro, la que se cuenta a pie de campo, la de los agricultores, los ganaderos, que lo ven no como una oportunidad, sino casi como una sentencia de muerte. Claro, temen por su futuro, sí, pero es que también nos alertan sobre la calidad de lo que comemos, sobre quién va a controlar nuestra comida. Así que la misión hoy es entender ese choque. Un choque brutal entre la geopolítica y, el plato de lentejas de cada día. Pues sí, vamos a ello. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para entender el lío, lo primero es intentar ponerse en la piel de Bruselas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que después de 25 años atascados, de repente pisen el acelerador? A ver, la palabra clave que repiten todos los líderes europeos es autonomía. Autonomía estratégica. Eso es. O soberanía estratégica. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, lo dejaba muy claro. La idea es que Europa deje de ser un mero espectador y empiece a dar forma a la economía global. Claro. Se han dado cuenta de que el mundo se está reconfigurando a una velocidad de vértigo y o mueves ficha o te comen. Es que el tablero ha cambiado por completo, ¿verdad? La pandemia nos enseñó lo frágiles que eran las cadenas de suministro. De repente no llegaban mascarillas, no llegaban chips. Exacto. Y ahora, con la guerra en Ucrania, con la tensión constante entre Estados Unidos y China, la idea esa de no depender de nadie se ha vuelto casi una obsesión. Es un movimiento defensivo y ofensivo a la vez. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, lo llama una señal fuerte al mundo. Un mensaje. Sí, un mensaje de que Europa sigue en el partido, que quiere crear crecimiento y empleo y para eso necesita nuevos socios. El propio ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, hablaba de un acuerdo estratégico. Para diversificar, supongo. Justo. Para diversificar socios y no tener todos los huevos en la misma cesta. O sea que, en esencia, es una gran jugada de ajedrez geopolítico. Se trata de asegurarse materias primas, abrir mercados para la industria europea, pensemos en coches, en farmacéuticas. Claro. Y construir un bloque comercial que pueda mirar de tú a los gigantes de Asia y de América. Un plan diseñado en las altas esferas, con la vista puesta en el mapa del mundo. Ese es el argumento oficial, sí. Una visión a gran escala para fortalecer la posición de la Unión Europea en el siglo XXI. Claro. Y es justo aquí donde la conversación da un giro de 180 grados. Porque mientras en Bruselas se hablan esos términos, con mapas, con proyecciones económicas, a pie de campo la conversación es radicalmente distinta. Totalmente. Allí no hablan de geopolítica. Hablan de si podrán seguir con la granja abierta el año que viene. Hablan de algo mucho más terrenal, que es la soberanía alimentaria. Es que ese es el choque de trenes. La crítica del sector primario, que en el material que manejamos la representa muy bien Luis Cortés Isidro, de Unión de Uniones, es demoledora. ¿Y cuál es su argumento principal? Pues es muy directo. Dice, mira, ya dependemos de China para la tecnología, de Estados Unidos para la inteligencia artificial. Son campos donde es muy difícil competir. Vale. Pero la comida, renunciar a la capacidad de alimentarnos a nosotros mismos es, y son sus palabras, crear muchas vulnerabilidades. Es que la palabra soberanía a veces suena muy abstracta, pero aquí se vuelve muy tangible. No es una bandera, es tener la capacidad de llenar la nevera si mañana estalla otra pandemia, o una guerra o una crisis climática que cierre fronteras. Claro.
Si no controlas tu comida, esa autonomía estratégica de la que habla Bruselas se queda, pues, en nada. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Se está compitiendo en igualdad de condiciones? Ese es el grito en el cielo del campo europeo. Que no. Llevan años adaptándose a normativas medioambientales, de bienestar animal, sanitarias, que son de las más estrictas del mundo. Y que son carísimas de cumplir, imagino. Carísimas. Y lo que denuncian es que esas reglas simplemente no se aplican con el mismo rigor en los países de Mercosur. Entiendo el punto, pero, a ver, ¿no podría argumentar alguien desde Bruselas que esa es la idea de un mercado global? Que cada uno se especialice en lo que es más eficiente y que al final el consumidor sale ganando con precios más bajos? Ese sería el argumento liberal clásico, sí. Pero la respuesta de los agricultores es que no es una competición de eficiencia, es una competición de normativas. Explícate un poco mejor. Es como si en una carrera a un corredor le obligas a llevar una mochila cargada de piedras y al otro no. No gana el más rápido, gana el que corre con menos peso, ¿entiendes? Sienten que se les exige una excelencia que luego no se valora. Porque se abre la puerta a productos que no han pasado por los mismos filtros. Exacto. Espera, es que sobre esto de la competencia desleal, de las diferentes reglas de juego, había un ejemplo en los documentos que revisamos que es brutal. De los que se te quedan grabados. Ah, sí. El del filete en la sartén. Es un ejemplo perfecto, sí. Porque lleva una decisión geopolítica abstracta a la cocina de cualquiera. Exacto. La imagen es esta. Una persona en el súper duda entre un filete de ternera de Asturias y uno de Argentina. El argentino es bastante más barato, así que lo coge. Lógico. Llega a casa, calienta la sartén, pone el filete y aquello empieza a soltar un montón de agua, de líquido y cosas blancas, como lo describe la fuente. Y la explicación que se da es que a menudo esa carne ha sido tratada con una hormona, un anabolizante que está terminantemente prohibido en la Unión Europea desde hace décadas. ¿Y qué hace esa hormona? Pues provoca que el animal retenga muchos más líquidos, lo que aumenta artificialmente su peso en la báscula. O sea, que pagas por agua a precio de carne y obtienes un producto de una calidad muy, muy inferior. y claro, un ganadero de Asturias no puede usar esas hormonas. Es ilegal. Así que es imposible que pueda competir en precio. Imposible. No es que sea menos eficiente, es que juega con otras reglas. Este ejemplo es la encarnación de lo que llaman competencia desleal. Y demuestra cómo una decisión tomada en Bruselas, pensando, no sé, en la industria del automóvil alemana, puede acabar determinando la viabilidad de una pequeña explotación familiar en los picos de Europa. Y la calidad de lo que cenamos. Y la calidad de lo que cenamos. Entonces, si este es el panorama, con una competencia que consideran injusta, ¿cuáles son los sectores que tienen la diana en la espalda? Porque imagino que esto no afecta a todos por igual. No, en absoluto. Luis Cortés lo detalla muy bien. Ya hay algunos sectores que están en una situación crítica. El número 1, el que se lleva la peor parte con diferencia, es el vacuno de carne. El vacuno. Sí. El impacto previsto es tremendo. Algunos estudios que citan hablan de que la producción europea tendría que reducirse hasta en un 35%. Para. Un 35%. ¿Un 35%? No estamos hablando de un reajuste. Estamos hablando de borrar del mapa a una de cada 3 explotaciones ganaderas. Es una reconversión brutal. Y me imagino que el golpe irá sobre todo a la ganadería extensiva, a la familiar, no tanto a las macrogranjas, que, bueno, quizá tienen otro músculo financiero. Claro, el modelo tradicional. Efectivamente. Pero ojo, que la lista sigue, ¿eh? Menciona también el arroz, un sector que ya lo está pasando fatal con la competencia que viene del sudeste asiático, y esto sería la puntilla. Para zonas como el Delta del Ebro o las marismas del Guadalquivir, sería un golpe durísimo. Y luego señala un bloque muy importante para España, los cítricos, naranjas, limones, mandarinas. Y también lo que él llama cultivos transformados. ¿Cultivos transformados? ¿A qué se refiere? Pues a los cultivos de invernadero, por ejemplo, los que gracias a la tecnología y el clima de algunas zonas de España han conseguido producir durante todo el año. Ah, claro, rompen la estacionalidad. Antes, en invierno, en Europa, si querías naranjas, tenían que venir del hemisferio sur, de Argentina. Exacto. Ahora, un productor de Valencia o de Murcia te las puede ofrecer. Se pierde esa ventaja. Se anula esa ventaja competitiva. Y por último señala un cultivo muy concreto, pero vital, para algunas comarcas de Castilla y León o Andalucía, la remolacha azucarera, el azúcar.
con la entrada masiva de azúcar de caña de Brasil, su cultivo podría dejar de ser rentable de la noche a la mañana. La lista, como ves, es larga. Es larga y toca algunos de los pilares del sector primario español. Desde luego. Y si todo este panorama económico y social no fuera suficiente, la parte que a mí me parece más alucinante, casi surrealista, es cuando metemos la variable medioambiental en la ecuación. Ahí es donde todo el discurso oficial de la Unión Europea parece saltar por los aires. Es la gran paradoja. Es fascinante ver la incoherencia. Por un lado, la Comisión Europea, con su famoso Pacto Verde, nos bombardea con la necesidad de reducir la huella de carbono, nos anima a consumir productos de kilómetro cero. A fijarnos en la sostenibilidad. Y por otro lado, firman un acuerdo cuyo pilar es traer toneladas y toneladas de alimentos en barcos que cruzan el Atlántico durante semanas. Es que no tiene ningún sentido. La cita que recogen de Luis Cortés es brillante por su simpleza. Dice: la vaca emite lo mismo en Asturias que en Argentina. Hasta ahí bien. Aunque el vacuno asturiano no necesita que se flete un buque para traerlo. Es que desarma cualquier argumento. Es de una lógica aplastante. Es una decisión que va en dirección diametralmente opuesta a los propios objetivos climáticos de la Unión Europea. De los que tanto presume, además. Y esto no es solo una impresión, ¿eh? Es que hay datos que lo demuestran. Los números de la huella de carbono son una locura. Son demoledores. 1 kilo de filete de ternera producido en Argentina y consumido en Madrid genera, de media, unos 32 kilos de CO2 equivalente. 32. Si ese mismo filete se produce en Asturias y se come en Madrid, la huella se desploma hasta los 18,8 kilos de CO2. Es casi la mitad. La diferencia es abismal. Y si multiplicas esa diferencia por las miles de toneladas que se prevé importar... El impacto climático es gigantesco. Y ojo, que hablamos solo del transporte. Claro, ahí está la clave. Porque si conectamos esto con la foto global, el problema es aún más grave. No es solo el CO2 de los barcos, es que las ONGs llevan años gritando que la expansión de la agricultura y sobre todo de la ganadería en países como Brasil es la principal causa de la deforestación de la Amazonía. Exacto. Se calcula que el sector primario es responsable de hasta el 97% de la destrucción de ese pulmón del planeta. O sea que no solo aumentas las emisiones por el transporte, sino que, indirectamente, un acuerdo de este tipo podría estar incentivando un modelo de producción que tiene un coste ecológico devastador a escala planetaria. Una contradicción flagrante con el liderazgo climático que Europa quiere ejercer. Difícil de justificar. Vale, pues para ir aterrizando, lo que tenemos sobre la mesa son dos relatos, dos narrativas completamente enfrentadas. Así es. Por un lado, la visión de la Unión Europea, que defiende este acuerdo como una herramienta de poder en el tablero global, una forma de garantizar su autonomía estratégica, de diversificar. Y de impulsar el crecimiento de su industria. Exacto. Y en la otra esquina del ring, la voz del campo europeo. Advierten de una amenaza existencial a la soberanía alimentaria, a nuestra capacidad de producir nuestra propia comida. Y denuncian una competencia desleal y una hipocresía medioambiental. De dimensiones colosales, que choca frontalmente con los propios compromisos climáticos de la Unión. Lo que este acuerdo pone sobre la mesa entonces es una elección fundamental sobre qué modelo de Europa queremos, qué prioridades tenemos. Exactamente. Al final, todo se reduce a eso. ¿Qué pesa más en la balanza? Los grandes objetivos económicos y geopolíticos a escala global, pensados para beneficiar a la gran industria. O la protección de un sector primario que es estratégico por definición. Porque comemos todos los días. Y junto con eso, la coherencia de nuestros compromisos medioambientales. Este acuerdo no es solo un texto comercial. Es el campo de batalla donde se está librando esa discusión. Una discusión crucial que, desde luego, está muy lejos de haber terminado. Sin duda. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para darle vueltas. Si el objetivo declarado del acuerdo es reforzar la autonomía estratégica de Europa, diversificando las fuentes de las que dependemos, ¿hasta qué punto es estratégico debilitar tu propia capacidad interna de producir alimentos, que es, en última instancia, la forma más básica y fundamental de autonomía que puede tener una región? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.